la parte importante es hacer la siguiente aseveración. Recordemos que nosotros tenemos nuestra ley de la termodinámica y considerando que no hay energía cinética ni energía potencial, nosotros sabemos que el delta U era igual a la suma del trabajo más el calor, ¿están de acuerdo? Que esa es la que vimos en el primer parcial. Digan, en el segundo parcial. En el parcial que sea, no importa. Entonces, tenemos que delta U es igual a Q más W. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí, bueno. Entonces, sí. también sabemos que cuando ustedes tienen un trabajo de compresión o de expansión de gas, que es cuando teníamos el trabajo de frontera más el delta U, esto era igual a Q, y habíamos dicho que esto era delta H, ¿lo recuerdan? Sí. Bien. Ok, entonces, si nosotros conocemos el Q, bueno, también habíamos visto que, cuando lo tenemos en específicas, pues equivale a decir que Q también es igual a la masa por el delta H minúscula, donde esto viene en tablas, ¿están de acuerdo? Sí. Ok, entonces, pues bueno, en este caso, la M, ok, vayamos acá, nos piden determinar la fracción de vaporización de la masa que se vaporiza durante el proceso de adición de calor. Entonces, vamos a ver qué significa eso. Vamos a regresar acá a nuestro diagrama. Aquí. Nos dicen que se le estaba añadiendo calor a nuestro refrigerante. Quiere decir que es el momento en el que nosotros estamos extrayendo calor de nuestro refrigerador, lo que equivale, visto desde el refrigerante, añadiéndole. Entonces estamos en este proceso. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, nosotros necesitamos sacar la masa, que es lo que nos piden, cuando tenemos QL. Por eso era importante calcular QL. Entonces, por lo tanto, para esta ecuación, para este problema, perdón, tendríamos que QL, quiere decir que en ese estado va a ser igual a la masa de evaporación por la diferencia de entalpías. Bien, por otro lado, nos dicen que en ese momento, la entalpía que tenemos en ese instante, nos dice que resulta que como yo vengo justamente de mi válvula de estrangulamiento, entonces, justamente en ese instante, yo estoy teniendo ahí mi cambio de estado. Es decir, quiere decir que en ese momento hubo el cambio en el que yo me estoy transformando de un líquido a un gas. Entonces, viene mi válvula de estrangulamiento, yo vengo como un líquido, y parte de mí se transforma en un gas a través de ese cambio, ¿no? que estamos teniendo. Entonces, quiere decir que en mi estado, o el delta H, quiere decir que aquí yo lo tenía en forma de líquido, aquí yo lo tenía el H en forma de gas, y por tanto, si hacemos el típico de H2 menos H1, el estado 2 es el H gas, el estado 1 es el H líquido, y por tanto, conformaríamos que el delta H es H gaseoso menos H líquido. Aquí es F. Dando, por tanto,
que nosotros ya sabemos calcular esto, ¿están de acuerdo? Ya sabemos cuánto vale HFG. Y entonces la temperatura que tenemos en QL nos dicen que es -8 y por tanto tenemos que buscar en la tabla del refrigerante 134A, hay que buscar a cuánto equivale HFG. Entonces, vamos a buscarlo. Entonces aquí están las soñadísimas tablas. Y nos dicen que es refrigerante 134A saturado. Aquí está, 134A saturado. Entonces, pues la temperatura a la cual hay que buscarlo es a -4, ¿no? Entonces buscamos aproximadamente los -4. Ahí quitamos. Y lo que buscamos es HFG. Y entonces nos dicen que HFG es de 201.60 kilojoules sobre kilogramo. ¿Están de acuerdo? Sí, ok. Entonces, por tanto, es... Ah, no, está -8. Es -8. Sí, sí, ya había. Entonces vamos a -8. Acá está. -8, entonces nos dicen que HFG son 204.52, que es este que estamos aquí. Entonces, que son kilojoules sobre kilogramo. Entonces, 204.52. Y aquí está, ¿no? 204.52. Bien. Entonces, yo ya lo tengo de esa manera. Entonces, a través de esta ecuación, yo despejo la masa, que le puse su índice de EVA, de evaporación. Y entonces, en ese momento yo tengo que la masa de evaporación va a ser igual a QL, que ese lo calculamos aquí, entre el delta H, que también ya lo sacamos, y podrían hacer esa operación, por favor. .694552. Bien, kilogramos. Entonces, nosotros con eso ya obtuvimos la cantidad de masa que se está evaporando. O si sacamos la fracción, pues nada más hay que hacer la de evaporación entre la total eran 0.8 kilogramos, y los .6945 entre los 0.8 nos dan un total de 0.8681, o lo que equivale que el 86.8% se está evaporizando cuando está pasando por ahí por nuestra válvula de estrangulamiento. Y lo que nos conviene es que este porcentaje sea lo mayor posible, porque entre más alto quiere decir que espérenme tantito. Sí. Entre más alto, entonces quiere decir que vamos a tener una entalpía menor, lo cual equivale a que vamos a absorber más calor. Como la entalpía es menor, entonces quiere decir que requerimos de absorber más calor para aumentarla mucho mejor. Bien, entonces también nos piden la presión que hay cuando tenemos al final, que es en el proceso de rechazo del calor. Entonces nos están pidiendo ahora la presión que hay, pero ya no en QL, ya no en el estado en el que estábamos en QL, sino nos están pidiendo cuando hay rechazo de calor, es decir, cuando estamos sacando el calor al aire. Entonces nos están pidiendo la presión cuando el refrigerante está a 20 grados, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces ese no hay más que buscarlo igual en nuestra tablita, y entonces buscar cuánto es la presión que tiene cuando está a 20 grados.
Ya está, 20 grados. Nos dice que a 20 grados son 572.07 kilopascales. Entonces, ¿qué son esto que pasa aquí? Los 572.1 kilopascales. Y con eso se concluye el problema. ¿Dudas? No. No, por ahorita no. Bien. Finalmente, para concluir esto de los ciclos y demás, lo mismo, pero ahora es un ciclo de Carnot, pero una bomba de calor de Carnot. Aquí me faltó ponerle bomba de calor de Carnot. Una bomba de calor de Carnot. Entonces, si se usa una bomba de calor de Carnot para calentar una casa durante el invierno, ahora sí nos dice que se requiere tener la casa pues más o menos templada, aproximadamente a unos 19 grados centígrados. Y nos dice que se estima que la casa pierde calor a una razón de 185,000 kilojoules sobre hora cuando hay una ventana abierta. Entonces, claro, no nos conviene que la casa pierda tanta energía porque pues quiere decir que vamos a necesitar una potencia más grande, ¿no? Para mantenerla calientita. Entonces nos dice que la temperatura del exterior son 2 grados, entonces nos están dando TH, que nos están diciendo que son 19 grados centígrados, también nos están dando TL, nos están diciendo que son 2 grados centígrados, y también nos están diciendo que la casa está perdiendo a una razón de 185,000, entonces eso equivale a nuestro QL. Ok, ahí. Diga, no, aquí equivale a QH, perdón. Bien. Bien, entonces, nos dicen, lo que se nos piden es, para mantener nuestra casa calientita, ¿de qué potencia deberíamos de comprar la bomba? Ok, entonces, recordemos que, pues, la potencia, pues, es el equivalente del W que necesitamos aplicar, entonces es la potencia que necesitamos obtener. Bien. Hay varias formas de sacar este problema, nuevamente, no son únicas, dependiendo qué tipo de fórmulas quieran sacar. Entonces, lo que nos están pidiendo es la potencia. Ay, ¿qué estoy pidiendo? Lo que nos están pidiendo sacar es la potencia, ¿no? Aquí la regué. Bueno, una forma de obtenerlo, aquí la regué. Una forma de obtenerlo es, podían sacando primero, por ejemplo, el COP. Sacando el COP. Entonces, el COP sabemos que es con las temperaturas, es una relación entre las temperaturas TL y TH, las cuales se nos están dando aquí, ¿no? TL entre TH. Entonces, TL sabemos que es 2 más los 273, hay que convertirlo a Kelvin, esto es en Kelvin. Y el TH sabemos que son 9 grados, entonces igual hay que convertirlo a Kelvin. Entonces, ¿cuánto les da el COP? $17.185.29.412. Bien, entonces tenemos que ese es el COP. Recordemos que el COP a su vez está asociado también, lo podemos asociar con las potencias QH punto entre W neto de entrada punto. Lo que nos están pidiendo calcular pues es
lo que nos están pidiendo calcular, pues justamente es eso. Nos están pidiendo calcular el W neto de entrada. ¿Están de acuerdo? Entonces, como nos están pidiendo calcular eso, entonces lo que me conviene es primero obtener, podemos despejar a través de esta fórmula del COP, podemos despejar ese W neto de entrada, que es el de la potencia. Entonces, listo. Bien, entonces, podemos despejar el W neto de entrada, la potencia neta de entrada, que es la que nos están pidiendo obtener, y la podemos despejar de esta manera, que es el QH punto entre el COP HP, que ya lo obtuvimos, que es este de aquí. Entonces, bueno, podemos sacar el W neto de entrada, lo podemos sacar fácilmente. La pregunta es, pues, ¿en qué se quiere sacar, no? Originalmente el QH punto, porque todo esto es potencia, nos están diciendo que está en kilojoules sobre hora. Entonces, ya es decisión de nosotros si queremos sacar el W neto de entrada como kilojoules sobre hora o como kilowatts. Pero recordemos que comúnmente cuando van a la tienda, no le dicen a alguien, no le dicen al vendedor, ¿me podría dar una bomba de calor de 185,000 kilojoules sobre hora? Pues no, ¿verdad? No le dicen eso. Les dan comúnmente, hay dos posibles medidas, que es en kilowatts o en HPs, ¿no? Horsepower. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es primero convertir ese QH a 185,000 kilojoules sobre hora. Hay que convertirlos a kilojoules sobre segundo para que es equivalente al kilowatt. Entonces, una hora equivale a 3,600 segundos. Entonces, los 185,000, 1 2, 3, entre 3,600, equivalen a 51.38 kilowatts. Entonces, finalmente, el W neto de salida, que me lo salté aquí y no lo tengo. Entonces, el W neto de salida, de entrada, perdón, es igual a QH, pero QH son 51.38 kilowatts entre el COP, y el COP ya lo había calculado, que son 17.185. Y entonces, por tanto, ¿de cuánto debo de pedir mi bomba? 2.9898. Ok, entonces 2.90 y... bueno, a mí me salió 2.99. No sé, bueno, depende de la cantidad de decimales que hayan ocupado. Entonces lo voy a dejar como 2.989, si quieren, kilowatts. Entonces, pues son un montón, ¿no? De kilowatts para su bomba, ¿no? La bomba está súper grande. Entonces, pero bueno, eso es lo que necesitaría. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No. Ok. Pues el último tema que hace falta es ver entropía. Nada más vamos a ver hasta acá. Estas dos páginas y ya. Nada más para que sepan qué carambas es la entropía. Por si todo se termina y todo se derrumba en la siguiente semana, entonces pues al menos sepan qué carambas es la entropía. Ok. Vamos a suponer un proceso termodinámico que está constituido por una cantidad N de procesos. Entonces, están de acuerdo que con todo lo que acabamos de ver, en cada uno de esos procesos, por ejemplo, si pensamos en el de Carnot, hay ciertos estados donde se comparte temperatura, hay un cambio de temperaturas, hay otros estados en los que hay cambios de calor y bueno.
Inclusive, si nosotros viéramos el proceso de Carnot de forma diferencial, veríamos que en cada incremento de calor, por ejemplo, se mantiene la temperatura constante cuando hacemos una expansión isotérmica. Pero si lo vemos de forma diferencial, veríamos que se tiene que mantener porque el calor aumenta, el calor aumenta, el calor está aumentando, pero a su vez el trabajo de expansión está aumentando y entonces eso hace que la temperatura se mantenga estable. Pero si nosotros, perdón, constante, pero si nosotros lo viéramos así súper microscópicamente, veríamos que puede estar integrado, ese proceso nada más que nosotros lo llamamos A, puede estar constituido por una cantidad infinitesimal de subprocesitos, ¿no? Que es cuando voy añadiendo un punto 0.000000001 de QH, luego añado otro punto 0.00001 y así me voy de forma infinitesimal, ¿no? Entonces puede estar acoplado de una cantidad infinitesimal de subprocesitos si lo partimos, ¿no? El mismo proceso en subprocesos tiene un montón. Bien, entonces nosotros habíamos visto lo de que QH, la ecuación original que era QH entre QL, y habíamos visto que esto es igual a TH entre TL. Si nosotros hacemos alguna clase de despeje, entonces, pues veríamos que si yo paso el QL que está dividiendo, lo paso por acá, cambiaría multiplicando, y si el TH, perdón, no el TH no, si el TH que está multiplicando acá, lo puedo pasar dividiendo, y yo llego a esta fórmula, ¿están de acuerdo? Ok. Sí. Básicamente es la misma representación de la fórmula que ya habíamos visto, pero nada más con un despeje diferente. Ok, entonces, vamos a hacer una especie de representación, aquí hasta por eso lo pongo entre comillas, es una representación chusca de cómo demostrar esto de la entropía, pero es relativamente entendible. Entonces vamos a considerar estos subprocesos, que se puede, si yo lo extiendo del estado 1 al 2, después del 2 al 3, del 3 al 4, dividiendo cada uno en 10 subprocesos, en 100 subprocesos, en 1000 subprocesos, no importa cómo sean. Yo lo que tendría es que iría teniendo estas relaciones. Q1 entre T1, o lo que equivale a QH entre TH, es igual a QL entre TL, ¿no? Entonces, si yo ahora voy al siguiente, pues tendría lo mismo. Tendría este, que es Q2 entre T2, sería igual a Q3 entre T3. Y así me iría, que es igual a Q4 entre T4, que es igual a Q5 entre T5, que es igual a Q6 entre T6. ¿Están de acuerdo que si yo tengo una cantidad de subprocesos gigantesca, yo puedo ir aplicando en cada uno de estos estados esta fórmula, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien. Y así, si yo tuviera N procesos o tuviera más, no importa. Todo sería igual, 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 igual. Lo que yo puedo hacer entonces es empezar a dividir de 2 en 2. Por ejemplo, agarro estos dos, agarro 2 acá y agarro estos dos. Y entonces lo que hago es pasarlos, esto que está sumando lo paso acá restando, haciendo que me quede Q1 entre T1 menos Q2 entre T2, y esto es igual a 0. Aquí se me fue el igual a 0. Luego, si lo hago igual para la siguiente pareja, tendría Q3 entre T3 menos Q4 entre T4 es igual a 0. Y si lo hago para las más parejas, tendría Qn menos 1 entre Tn menos 1 menos Qn entre Tn es igual a 0. Y entonces tendría n sobre 2 parejas, ¿no? O sea, un montón de parejas que hagan 0. Pero entonces, después, yo podría empezarlas a igualar. Podría igualar esta con esta, porque las dos están igualadas con 0, y entonces las podría empezar a igualar. Y entonces tendría que, por ejemplo, para este caso, tendría Q1 entre T1 menos Q2 entre T2, y si lo igualo con esta, la puedo pasar de este lado restando, y por tanto me quedaría menos Q3 entre T3 más Q4 entre T4.
Y hago lo mismo con todas las parejas, pues me quedaría Q1 entre T1 menos Q2 entre T2 menos Q3 entre T3 más Q4 entre T4. Y luego tendría más Qn entre Tn menos Qn menos 1 entre Tn menos 1. Y así me iría, ¿no? El chiste es que tendría una serie de sumas de Qs entre Ts, ¿no? Y aquí no sé, a ciencia cierta, yo no sé cuánto vale Q, ¿no? A veces, como lo hemos visto, la Q puede ser positiva o negativa, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces, no importa cómo yo la exprese, si la exprese de esta manera, pero el punto es que en un proceso ideal ya habíamos visto que estoy en estado 1, 2, 3 y 4, pues es claro que la suma de todos estos, cuando llegue de aquí a acá, de acá a acá, de acá a acá y de acá a acá, pues es igual a 0, porque yo estoy llegando justamente al mismo estado, ¿no? Matemáticamente hablando, lo estamos viendo acá, pero si lo veo entre los estados, pues es claro, ¿no? Yo tengo aquí T1, diga Q1, entre T1 para este estado, aquí yo tengo Q2, entre T2, aquí yo tengo Q3, entre T3, y aquí tengo Q4, entre T4, y entonces si yo empiezo a hacerlo, pues tendría algo así como Q1 entre T1, es igual a Q2 entre T2, que es igual a Q3 entre T3, y que es igual a Q4 Q4 entre T4. Pero una vez que regreso, pues es repetir lo mismo, ¿no? Entonces, básicamente, como no tengo ninguna clase de pérdidas energéticas, pues por eso me aparece este 0. Porque quiere decir que cuando regreso acá, pues vuelvo a reiniciar por aquí y entonces se mantiene el equilibrio, por así decirlo, que es mantener estos equilibrios que hasta ahorita inclusive hemos utilizado en esto de las bombas de Carnot. Esto que estamos viendo no es más que una definición. Cuando yo lo hago para estados infinitesimales, no es más que una suma. Y entonces cuando estamos viéndolo de formas infinitesimales, yo lo puedo ver como una integral de flujo. ¿Por qué de flujo? Pues porque estoy yendo entre varios estados y estoy regresando al primer estado. Eso es o es una integral cerrada, quiere decir que voy de un estado y termino en el mismo estado. Entonces, por eso se llama una integral de flujo. Y entonces equivale a ser la integral de la derivada de Q, entre el tiempo. Aquí me falló, aquí este de no va. Solamente es dq entre 1 entre t. ¿Ok? Bien, entonces, esto de aquí, ¿sí me expliqué de dónde sale? Sí, profe. Ok. Bien. Si nosotros en alguna parte de estas, yo tengo pérdidas energéticas, como lo que les decía, es decir, pérdidas por fricción o algo así, ¿están de acuerdo que en algún momento esto empezaría a hacerse, ya no sería en algún momento igual a 0? Cambiaría, porque originalmente ya no se mantendría que Q1 entre T1 es igual a Q2 entre T2. Si yo de Q1 a Q2 tuve pérdidas de energía por alguna razón, quiere decir que en algún momento yo tengo Q1 entre T1, pues esto, si yo al pasar a Q2 tuve pérdidas energéticas, entonces yo sé que Q1 va a ser mayor a Q2 entre T2, ¿no? Por ejemplo. Y así sucesivamente, ¿no? Entre más vaya teniendo pérdidas energéticas, al final voy a ir haciéndolo más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito. Y entonces, esta parte de acá se transforma, o la integral se transforma a que va a ser menor o igual a 0. Quiere decir que o regreso igual a 0, quiere decir que mantengo todo en equilibrio, o perdí algo. Eso quiere decir el menor o igual a 0.
Entonces, de esta forma, cuando el proceso es irreversible, tengo esta igualdad, que dQ entre T es menor o igual a 0, por lo que acabamos de ver, la integral de flujo. ¿Por qué? Porque si es igual a 0, quiere decir que no hay pérdidas energéticas y básicamente lo que me está diciendo es que la energía se está conservando exactamente igual. Lo que entró es lo que regresó, ¿no? O sea, lo que salió de mi estado 1, es lo que salió del estado 1 hacia el estado 2, es lo mismo que está regresando del estado 4 hacia el estado 1. Básicamente lo que me está diciendo. Pero resulta que si hay pérdidas energéticas, me está diciendo que lo que salió en el estado 1, aquí en el estado de 4 a 1, regresó más chiquito. Eso es a lo que se refiere ese menor o igual a 0. Entonces, si se dan cuenta, esto jamás puede ser mayor a 0. Es o me regresó exactamente lo mismo que yo mandé del estado 1, ese calor que yo mandé, o esa relación de calor entre temperatura que yo mandé, o me regresa exactamente igual de 4, o me regresa más chiquito. Pero por conservación de la energía, nunca me regresa más grande. Y aparte, siempre se mueve en cierto sentido, ¿no? Es decir, forzosamente yo lo envié a 2 y forzosamente 4 me lo está regresando, ¿no? Igual, con la misma cantidad de energética o más chiquito. Entonces aquí lo que hago con esa desigualdad es decir que nuevamente nosotros podemos darnos cuenta que o es 0 o es menor a 0. Vamos a suponer que esto es menos infinito. Y entonces si se dan cuenta, nuevamente estamos fijando una sola dirección. Entonces, esta desigualdad que les estoy presentando aquí se llama desigualdad de Clausius. Clausius estudió esto y entonces llegó matemáticamente con una serie más formal de operaciones, bastante más formales, llegó a demostrar esta ecuación. Entonces Clausius se puso a pensar que en general los volúmenes, el trabajo y muchas propiedades de los sistemas, como las que hemos visto, se pueden definir a través de integrales de flujo. Entonces, por ejemplo, la derivada del volumen, la integral de flujo es 0, por ejemplo. Su integral de flujo. Luego también tenemos la integral de flujo de una fuerza, por ejemplo, por una derivada de la longitud. Y eso pues tiene un valor, ¿no? Luego, bueno, existe esta, y en ese momento Clausius llegó a esta. Y existen otras más, ¿no? Otras integrales de flujo. Y entonces Clausius se puso a pensar, bueno, si la integral es de un volumen, el volumen es una propiedad. Si aquí yo tengo que esto es trabajo, también viene a través de una integral de flujo. Y entonces Clausius dijo, bueno, todas las integrales de flujo tienden a asociarse con una propiedad del sistema. De hecho, por ejemplo, no la vimos así de forma así formal. ¿Recuerdan que también el delta U tenía una derivada parcial? Que asociábamos justamente como la derivada parcial de U respecto a la temperatura. Y eso Sí, era respecto al volumen, perdón, a los calores específicos. Pues esto también se puede representar como una integral de flujo, igualita. Entonces, también teníamos la derivada de la entalpía con respecto a la temperatura. Y también se puede representar, si lo hubiéramos visto, puede representar integrales. Entonces, Clausius, al ver esto, llegó a la conclusión que lo que lo que conocían hasta ese momento como integrales de flujo, tenían propiedades asociadas como la energía interna, como la entalpía, como el trabajo, como el volumen. Y entonces él concluyó que básicamente lo que acababa de descubrir era otra integral de flujo y por tanto, si había dado una integral de flujo con esta relación, él dijo que había descubierto, y lo que fue cierto, una nueva propiedad de los sistemas a la cual denominó entropía. Entonces, la entropía, por tanto, se define como
o el cambio en la entropía se define como la integral de un estado 1 en estado 2 de la diferencial de Q entre la temperatura. Entonces, para Clausius, él toma esa, y bueno, dice o define una nueva propiedad que es la de entropía. Para nuestro caso, una manera sencilla de definir la entropía es la cantidad de energía asociada a la temperatura o al calor que no puede ser convertida a trabajo. Porque si se dan cuenta, esas pérdidas energéticas que pueden ser por fricción o por otro tipo de cuestiones, esa energía que estamos perdiendo, esa es la entropía. Y entonces, por tanto, esa energía que salió en forma de calor en una resistencia o que salió en forma de fricción, por ejemplo, que al final se termina transformando también en calor, pero esas energías son las que nosotros no podemos convertir en trabajo. O sea, si regresamos a los ejemplitos que les di a la cascada, aquí en la cascada nosotros tenemos una energía de potencial, por ejemplo, y también cinética. Cuando hay una conversión acá y la energía potencial se hace igual a 0, aquí hay una liberación de calor. Esa liberación de calor es la que está asociada con la entropía y es la cantidad de energía que no podemos utilizar como trabajo neto. Si vemos una fuente, ya sea de CA o CD, y está conectada a nuestra resistencia, pues hay una cantidad de corriente, pero resulta que la teoría nos dice que la corriente, lo voy a poner de CD, es exactamente 5.01 amperes, por decir algo, pero si yo mido con el multímetro, aún siendo un fluke de súper alta resolución, mido tal vez que la corriente medida me dio 5.008 amperes, por ejemplo. Porque resulta que el punto 0.02 restante se liberó en forma de calor. Y ese calor asociado es justamente la medición de lo que no podemos transformar en trabajo neto o lo que estemos usando. Y entonces esa es la definición de entropía. Después de estudiar esta propiedad, se llegaron a otras conclusiones de que no solamente era eso, también se podía ver como una distribución de probabilidad, como el típico que dicen de la medición del desorden, ¿no? Pero la realidad es que no, básicamente es la cantidad de energía que nosotros como humanos en la actualidad no podemos utilizar o no podemos transformarla a trabajo, se nos escapa. Y todo eso viene derivado de los ciclos termodinámicos, en donde vimos que por tanto la energía tiene calidad, entonces a mayor temperatura, mayor calidad, entonces podemos transformar mayor trabajo neto, pero jamás al 100%. Siempre hay uno que se nos escapa y entonces en cualquier proceso es lo que nos dice la entropía. Siempre hay algo que se nos escapa al ambiente, al universo, y esa es la entropía. Uf. ¿Alguna duda? No. Entonces hasta aquí le vamos a dejar. Bien, entonces pues básicamente, sí, hasta ahí le vamos a dejar.